Gracias por estar con nosotros en su programa Vidas que dejan huella. Pablo Freire realiza una importante reflexión en torno al tema de la conciencia humana, de la concientización, pues este es el ámbito donde fundamentalmente opera la pedagogía. Mencionaba el profesor Emilio Vázquez del libro, y usted también, Magalí, de la pedagogía del oprimido. También él escribe la educación como práctica de la libertad, y también escribe otro libro llamado La pedagogía de la esperanza, aparte de muchas cartas que él envía con una sabiduría muy grande. ¿Qué podríamos decir sobre la pedagogía del oprimido, profesor? Bueno, prácticamente cuando conocimos a Pablo Freire a través de las publicaciones, de su pensamiento, de su razonamiento y de su pedagogía, prácticamente nos dimos cuenta de que era sacar al oprimido, y este tipo de educación, más que todo de Pablo Freire, entendíamos que estaba dirigida a la gente pobre, a la gente marginada, a la gente olvidada, a la gente que siempre se dice pobrecitos, hay que darles, hay que ayudarles. Lo que adormecía, se decía, a este tipo de población porque no salía ni se daba cuenta de la situación que estaba viviendo. Tuve oportunidad también de trabajar con la Presidencia de la República en un programa durante varios años de desarrollo comunitario, y era ahí donde nacía propiamente la necesidad de la gente desde su propia comunidad. Era un despertar de conciencia y de darse cuenta que no tenían agua potable, que no tenían escuela, que no tenían caminos vecinales, que estaban olvidados. Y era propiamente este tipo de programa el que iba, digamos, a despertar ese tipo de conciencia para que ellos participaran y ejecutaran proyectos de infraestructura y proyectos de tipo educativo, de economía, para que salieran del lugar donde estaban, porque siempre se ha dicho que el que está bien no quiere dejar salir a los que están abajo. Y prácticamente en la pedagogía del oprimido se habla de este tipo, de que la persona está adormecida, que a la persona solo se le está domesticando, que a la persona solo se está enseñando o dando lo que conviene que ellos sepan, sin dejarlos salir de ahí. De manera que Pablo Freire sí ha influido en Latinoamérica, especialmente en muchos educadores que están tratando de cambiar esta manera de pensar de la pedagogía o educación bancaria, porque lo que se pretende es de que el alumno analice, critique, revise, investigue para salir de ahí, y que no solo sea simplemente un repetidor, un memorizador de lo que algunos maestros todavía llevan a las aulas. O sea, de alguna manera también involucrar al alumno dentro de su entorno. Era algo que en lo cual recalcaba mucho Pablo Freire. Hablábamos, Magalí, también el día que estuvimos, que le hice la invitación, de las situaciones de pobreza que él veía en el África, situaciones, me imagino, similares a las de nuestro medio, y en función de eso él también piensa, pero también actúa. Creo que el actuar de él dentro de estos países fue ayudarles a las personas a diseñar sus programas. El actuar de él fue vincular lo que era el medio, y como decía don Emilio, ¿verdad?, la educación no solamente es el aula, sino que es un desarrollo comunitario. La educación busca actualmente, en la pedagogía compleja se dice, es una trascendencia de más allá, pero en ese momento se trabajaba desarrollo comunitario en función de necesidades, lo que las comunidades necesitaban. Recuerdo mucho que en este país donde yo estuve, a las aldeas les decían tabancas. Entonces tenía que hacerse un croquis de esas aldeas donde la escuela era el área de influencia. Y este tipo de programas, este tipo de diseños, de partir desde la pobreza de las comunidades, nosotros decimos comunidades, en otros países tienen otros nombres, influyó mucho en programas que luego se implementaron en el área rural, aquí en Guatemala, las innovaciones educativas, la nueva escuela unitaria, que llevaba un componente de desarrollo comunitario, donde el alumno y el padre de familia debían de actuar dentro del mejoramiento de su comunidad. Me parece que
él tenía el concepto de pobreza tal como lo refirió don Emilio, ¿verdad? Pero un concepto de pobreza que hemos dejado que esto transcurra, dejando a las personas como un poco adormecidas de cierta manera. Y lo importante también, cuando él habla de la pedagogía del oprimido y habla también de la pobreza, es cómo las personas podemos, él hace un enfoque, no sé si estará de acuerdo don Emilio, pero a mí me llamó mucho siempre la atención de esto, hace un enfoque del opresor y un enfoque del oprimido, y busca una actitud de diálogo. Él dice desde su punto de vista filosófico que no puede haber educación ni transformación si no hay una horizontalidad, si no hay un diálogo. Porque en determinado momento el opresor también sufre consecuencias muy grandes y el oprimido en determinado momento también quiere alcanzar cosas que tiene el opresor. Es interesantísimo esto, porque lo vemos nosotros en la educación popular, todo este fenómeno que él escribe. Yo creo que a don Emilio, con la experiencia que tiene, pues yo tengo mucho menos, pero no nos alcanzaría mucho hablar sobre todo este tema. Invitarlos a todos a que puedan accesar a esta bibliografía que es valiosa. Con don Emilio hemos trabajado en formación de maestros también, pero vamos viendo que hay aspectos que se van perdiendo en la formación de la vocación, y me parece que todo este tema de Paulo Freire, todo este pensamiento es importantísimo en la vocación. Su primer libro es Educación para la práctica de la libertad, pero tiene relación, creo que está de acuerdo conmigo, en lo que es la pedagogía del oprimido. Pero después escribe un libro que se llama Pedagogía de la Esperanza y regresa a revisar su libro Pedagogía del oprimido, y ahí empieza a exaltar todo lo que se ha logrado, porque no es muy negativo. Eso me gusta mucho a mí, que él resalta los logros en América Latina de cuando él escribió Pedagogía del oprimido y qué es la pedagogía de la esperanza, y luego va especificando que esa especificidad de él es muy grande, que la deberíamos de tomar los educadores, porque habla de una pedagogía de la indignación, habla también de una pedagogía, o sea, diversifica mucho según el lugar y según el momento histórico o el entorno en lo que él se está enfocando. Decía Paulo Freire que la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación, tal como lo que usted decía. ¿Qué nos puede comentar, profesor? Sí, cuando Paulo Freire se refiere a la pedagogía del oprimido, está hablando también de una esperanza, de una salida, porque no es el hecho solo de hacerle saber al oprimido que él está mal, que él no está viviendo propiamente como una persona humana, que no se está realizando, sino que Paulo Freire despierta en él la conciencia, porque dice que si la educación no despierta la conciencia del hombre, pues el hombre no se da cuenta de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz de salir adelante y de lo que puede hacer por él mismo y de su propia comunidad. De manera que hay una esperanza de que se transforme esta pedagogía del oprimido en una pedagogía liberadora, una pedagogía en la cual el educando, el campesino, la persona, se dé cuenta de cómo vive, qué padece, qué tiene, qué le hace falta, qué necesita, pero que salga de ahí, de su propia comunidad, de su propio ser, una situación de esperanza que lo saque adelante, y que se deje de haber oprimidos y haber opresores, sino que haya una relación en donde pues todos participemos del bien común, en beneficio también de la propia población. Estimados televidentes, les invitamos a que vayan con nosotros a ver otro video que nos habla aspectos importantes y relevantes de la vida de Paulo Freire.